sabía. Yusin. Yusin, has estado predicando por medio año en otras partes. Algo así. Yusin, tu padre perdió su puesto de líder de grupo y ahora recapacita. ¿Lo sabías? Sí, me enteré. ¿Qué es lo que le pasa realmente? Él trabaja a su modo, no con el principio de la verdad. Predicaba a malvados. Intentaron avisarle, pero no escuchó. Al final, los malvados lo denunciaron. Casi lo detienen junto con otros. Los líderes le hablaron y trataron con él varias veces, pero no obedeció. Les dijo tantos años evangelizando que no entiendo. ¿Es necesario que me reprendan? Luego fue por la iglesia alegando que lo estaban reprimiendo. También yo me comuniqué con él, pero no me escuchó. Mi padre siempre ha sido arrogante y no escucha a nadie. Sigue sin cambiar. ¿Qué pasó después de su destitución? ¿Ha reflexionado? Se rehusó. ¿Se rehusó? Al poco tiempo se puso a propagar rumores entre los hermanos, que los líderes lo destituyeron sin razón y lo trataban mal. Incitó a la gente a ayudarle, interrumpiendo la labor de la iglesia. ¿Por qué no puede aceptar la verdad? Incluso ahora no se conoce él mismo. Los hermanos y hermanas lo están denunciando por no dejar de interrumpir la vida de iglesia. La iglesia lo está investigando. Si determinan que es un malvado, lo expulsarán. ¿Lo expulsarán? ¿Es para tanto? Si lo expulsan, ¿no será el fin definitivo para él? Yusin. Papá. Yusin, ya has vuelto. Te fuiste más de medio año. Te he extrañado. Papá, Sí. pareces preocupado. ¿Qué es lo que pasa? No hables de eso. Hice algo mal. Prediqué a malvados. Hablé con los líderes. Me dijeron que era presuntuoso y terco. Me acusaron de sembrar la discordia en la iglesia. Me mandaron a recapacitar. Papá, creo que deberías recapacitar en serio. Contravine los principios al predicar a los malvados, pero no sabía que lo era. Me equivoqué sin querer y ahora piensan que soy una persona arrogante e imprudente. ¿Crees que debería admitirlo? Papá, ya que reconoces que está mal predicar a una mala persona, deberías hacer introspección. Aunque solo fuera un error, deberías aprender algo de esto. Además, los hermanos te recordaron que era mala persona. ¿Por qué no hiciste caso? Dios no salva a los malvados, pues no aceptan la verdad. No cambian su naturaleza. Esto tú ya lo sabías. Aún así, decidiste predicarle. Hiciste las cosas según tu voluntad. ¿Por qué no haces introspección? Si los líderes lo hubieran explicado como tú, podría aceptarlo. Pero estaban muy enojados por ello. Era como si trataran deliberadamente de culparme. ¿Debería aceptar esto? Te podaron, trataron y enseñaron la verdad por tu bien. Este es el amor de Dios sobre ti. ¿Cómo puedes decir que te están reprimiendo? También he oído que incitaste a la gente a que te ayudara. Esa es una falta grave. ¿No viste que interrumpías la vida de la iglesia? Interrumpir esto es hacer el mal. Papá, realmente deberías hacer introspección. Pero me cuesta mucho aceptar la manera en que me trataron. ¿No puedo hablar de eso? ¿Por qué siempre discutes? Tu carácter no ha cambiado.
Discutiendo así, ¿obedeces sinceramente la obra de Dios? Vulneraste los principios de tu deber e interrumpiste la labor de la iglesia. Ese es un motivo suficiente de destitución. Papá, por favor, recapacita durante un tiempo. Te vendrá bien. Sencillamente sométete y deja de discutir. La verdad no lo entiendo, ¿eh? Todo el mundo es corrupto. ¿Quién no revela su carácter corrupto? ¿Eh? ¿Realmente son ellos más santos que yo? Sí, mi evangelización vulneró un principio. Pero ellos no deberían haberlo tomado para montar un escándalo, ¿eh? Y luego destituirme. ¿De verdad? ¿Te parece algo justo? Siempre ves los defectos de los demás y les sacas la viga del ojo. ¿No es una expresión de tu carácter corrupto? ¿De veras son tan quisquillosos aquellos que aceptan la poda? Por esto deberías pasar más tiempo haciendo introspección. Mira, cuando eligieron a Yang diácono de evangelización, por celos lo menospreciaste. Incitaste a los hermanos a que lo rechazaran. No pudo cumplir con su deber de forma normal, lo que dificultó la labor de la iglesia. Después tuviste un accidente, Dios te disciplinó. ¿Cómo reaccionaste cuando te visitó un líder y te dijo que reflexionaras? ¿Acaso no lo acepté sin decir nada? No le dijiste nada a la cara, pero a sus espaldas. Dijiste que no tenía buenas intenciones, que solamente quería reírse de ti. Y ahora lo vuelves a hacer. Te han relevado y sigues sin recapacitar. Sigues juzgando a los líderes. Papá, siempre dificultas la labor de la iglesia. Te opones a Dios y ofendes su carácter. Admito que no he cambiado. Quiero arrepentirme. ¿Pero no debería ser gradual? Sí, se produce poco a poco, pero debes conocerte a ti mismo. Como líder de grupo eras arrogante y dictatorial porque querías que todos te hicieran caso, excluías y acosabas a quien no lo hiciera. Todos se sentían limitados por ti y nadie quería trabajar contigo. ¿No ves el problema que había? Te destituyeron para que pudieras arrepentirte de verdad. Y pasarás tiempo haciendo introspección. Es disciplina de Dios. También es el amor y la salvación de Dios. Yusin, lo único que has dicho es solo para atacarme. ¿Has vuelto nada más para hacer de juez? Ya que ellos me atacan, ¿no puedes ser más comprensiva? ¿Acaso estás de mi lado? Papá, Basta. solo... Terminamos. A cocinar. Papá, los líderes te trataron desde el amor. Por favor, piénsalo. No malinterpretes. Aquí no hay odio. ¿Por qué no lo entiendes? Papá, desde el fondo de mi corazón, de verdad espero que te arrepientas sinceramente. Sabemos en qué tiempos estamos. El gran desastre ya va a llegar. Si es que no aceptas la verdad, te arrepientes y cambias, correrás un gran peligro. No intentes asustarme. Ya oí mucho esa frase. Papá, no intento asustarte. Veamos qué dicen las palabras de Dios. En su fe en Dios, si las personas no tienen un corazón que lo venere y que también lo obedezca, entonces no solo no podrán hacer ninguna obra para Él, por el contrario, serán quienes perturban su obra y lo desafían. Si los creyentes son tan casuales y desenfrenados en sus palabras y su conducta como los incrédulos, entonces son todavía más malvados que los incrédulos, son demonios arquetípicos. Aquellos que dan rienda suelta a su conversación venenosa y maliciosa, que difunden rumores, fomentan la desarmonía y forman grupitos entre los hermanos y hermanas, deben ser expulsados de la iglesia. Sin embargo, como esta es una era diferente de la obra de Dios, estos son restringidos
pues enfrentan una segura eliminación. Papá, las palabras de Dios son claras. Algunos creen sin aceptar la verdad, sin obedecer a Dios y sin temerlo. Interrumpen la vida de iglesia al sembrar la discordia y dividir a la gente. Son gente que odia la verdad y se ha cansado de ella. Hay que expulsarla y eliminarla. ¿Expulsarla? ¿Eliminarla? Yo creo en Dios, no en una persona. Sería inútil que me expulsaran. ¡Papá! En todos estos años de fe, he compartido el Evangelio y dado mucho. He trabajado duro, aunque no perfecto. Dios es justo. No me abandonaría. ¿Crees que recibirás la aprobación de Dios solo por esforzarte por Él, que no te eliminará? ¿Concuerda esto con la verdad, con las palabras de Dios? No veo nada de malo en ello. Recuerda que los fariseos recorrían grandes distancias para predicar y trabajar. Entonces, ¿por qué los denunció y condenó el Señor Jesús como malhechores? ¿Acaso no lo hizo porque odiaban la verdad y realmente no la aceptaban? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. ¡Basta! Creo en Dios desde hace mucho. ¿Qué hay que no sepa, eh? Qué bien me hacen tus enseñanzas. Creo que Dios es un Dios justo. Papá, ¿sabes siquiera lo que significa que Dios es justo? Dicen las palabras de Dios: yo decido el destino de cada persona no en base a su edad, antigüedad o cantidad de sufrimiento, ni mucho menos según el grado de compasión que provoca, sino en base a si posee la verdad. No hay otra opción que esta. Debéis daros cuenta de que todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios serán castigados. Este es un hecho inmutable. Por eso, todos aquellos quienes reciben castigo es por la justicia de Dios y como retribución por sus numerosas acciones malvadas. Papá, Dios decide el resultado del hombre según si éste tiene la verdad, si la acepta y lo obedece a Él. Si una persona no acepta nunca la verdad ni la practica, nunca se salvará por más que trabaje o sufra lo peor. Este es el carácter justo de Dios. Debemos ver las cosas según su palabra. ¡Basta! Entiendo todo lo que dices. Yusin, tenía ganas de que volvieras para que alguien me apoyara. Sin embargo, te niegas a apoyarme y no dejas de acusarme y condenarme. ¿Eres tan siquiera hija mía? Te crié en vano todo este tiempo. ¡Papá! ¡Papá! Veo que la conducta de mi padre siempre demuestra que no acepta la verdad. De hecho, es un hombre malvado que odia la verdad. Debería denunciar esta conducta ante la iglesia. No obstante, si lo hago, seguro que lo expulsan. ¿Será capaz mi padre de arrepentirse? Si existe tal posibilidad, ¿puedo no denunciarlo? ¡Papá! ¿Qué haces aquí? Hace frío. Te traje un edredón.
Pero nieva mucho, ¿por qué no tomaste el bus? Mira. Las carreteras están cerradas. Papá. Es lo que hace un padre. Desde niña, mi padre me ha querido mucho. Hizo un gran esfuerzo para criarme. Sacrificó demasiado. Si denuncio su mala conducta y lo que hace, ¿no dirá que no tengo conciencia? ¿Que soy insensible? Hace muchísimos años que mi padre cree en Dios. Si lo expulsan, perderá la oportunidad de salvarse. Pero si no denuncio, no defenderé el trabajo de la iglesia y no complaceré a Dios. No. Tomaré en cuenta la voluntad de Dios, aunque abandone mi carne. Dios mío, dame esclarecimiento para comprender la verdad. Quiero someterme a ti. Dices que consideras la carga de Dios y defenderás a la iglesia. Pero, ¿quién lo hace realmente? Hazte esta pregunta. ¿Eres alguien que ha mostrado consideración por su carga? ¿Puedes tú practicar la justicia por él? ¿Puedes levantarte y hablar por mí? ¿Puedes poner firmemente en práctica la verdad? ¿Eres lo bastante valiente para luchar contra los hechos de Satanás? ¿Puedes dejar de lado las emociones y dejar a Satanás al descubierto por mi verdad? ¿Puedes permitir que mis intenciones se cumplan en ti? ¿Has ofrecido tu corazón en el momento más crucial? ¿Eres alguien que hace mi voluntad? Sí, Dios mío, lo soy. Quiero obedecer tu voluntad. Quiero satisfacerte dando la espalda a Satanás y a la carne. Bien. Aquí, tía. Yusin, ¿cambió de idea tu padre en estos días? Es terrible. Cuando empecé a hablarle, era capaz de admitirlo. Pero cuando le señalé sus defectos, se enfadó y no quiso escucharme. Es complicado. ¿Por qué no se comprende a sí mismo? Esto está muy mal. Esto también ha revelado un poco de mi corrupción. Sé que mi padre es persona malvada y hay que denunciarlo. Pero cuando quiero denunciarlo no puedo, me pongo sensible. No dejo de pensarlo. Mi padre actúa sin principios, pero él no parece malvado. Si lo ayudamos poco a poco, ¿no podría arrepentirse? Estas ideas me embargan. Hace mucho tiempo que tu padre cree en Dios. Con la poda y el trato, no ha logrado conocerse a sí mismo. Esta vez,
No espero nada. En estos años no se ha tomado un tiempo para conocerse. Este es su peor defecto. Cuando se equivoca, no se retracta de ninguna de las maneras, por más que lo trates. Lo único que puede aceptar es que lo sigas. Sí. Tu padre siempre ha sido obstinado y muy terco. Si le das más tiempo, ¿se arrepentirá de veras? No te hagas ilusiones. Ahí es donde me estanco. Pienso que puede arrepentirse. Dentro de mí siento que debería posponer esta denuncia a ver qué pasa. No dejo de ponerme sensible. Hermana, también llevo días lidiando con algo similar. He de delatar a mi tío. Pero si lo expulsan, ¿no perderá la oportunidad de salvarse? Pero si no lo delato, no protegeré el trabajo de la iglesia. Me siento muy incómoda y muy culpable. ¿Por qué cuesta tanto poner en práctica la verdad? ¿Qué es lo más difícil de poner en práctica la verdad? Nuestras emociones. Darle espalda a la carne supone renunciar a ellas. Sí. Ayer con la lectura de las palabras de Dios aprendí cosas de mí misma. Hermana, ¿qué pasajes has estado leyendo? Leámoslo juntas. Claro. ¿Quién es Satanás? ¿Quiénes son los demonios? ¿Y quiénes son los enemigos de Dios, sino los opositores que no creen en Dios? ¿No son esas las personas que son desobedientes a Dios? ¿No son esos los que afirman tener fe, pero carecen de la verdad? ¿No son esos los que buscan bendiciones mientras que no pueden dar testimonio de Dios? Todavía hoy te mezclas con esos demonios y tienes conciencia de ellos y los amas. ¿Pero no es esto tener buenas intenciones con Satanás y asociarse con los demonios? Si hoy las personas siguen sin distinguir el bien y el mal y continúan mostrando amor y misericordia sin el mínimo deseo de buscar la voluntad de Dios ni de considerar a su corazón como propio, entonces su final será más desdichado. Cualquiera que no cree en el Dios en la carne es su enemigo. Si tienes conciencia y amor hacia los enemigos, ¿no careces de justicia? Si eres compatible con los que yo detesto y me opongo, y aún así tienes amor o sentimientos hacia ellos, ¿acaso no eres desobediente? ¿No te resistes intencionalmente? ¿Posee la verdad una persona así? Si las personas tienen conciencia hacia los enemigos, amor a los demonios y misericordia hacia Satanás, ¿no están perturbando de manera intencionada la obra de Dios? Amén. Las palabras de Dios me hacen sentir un reproche. Dios nos exige amar lo que ama y odiar lo que odia. Quienes odian la verdad y se oponen a Dios son en esencia hombres malvados y Satanás. Dios desprecia a esta clase de gente y debemos hacerlo también. Sí. Sé que mi padre se ha revelado como malvado. Hace más de 20 años que cree sin arrepentirse ni cambiar. Es inflexible para arrepentirse. Pero yo quise encubrirlo y protegerlo. Quiero que se quede en la iglesia. Pero ¿no dejaré que un hombre malvado perturbe la labor? Sería aliarme con los malos y oponerme a él. Eso es. Si nos apoyamos en las emociones en vez de la verdad, es fácil oponerse a Dios. Sí. Yo vivo de acuerdo con que la sangre tira mucho. ¿Cómo el hombre puede no tener emociones? Son filosofías de Satanás. Temo que si delato a mi padre, la gente me juzgue como hija despiadada e ingrata. Eso es lo que me limita. Prefiero dejar que se quede en la iglesia, que afecte a la vida de iglesia y a la entrada en la vida de todos, antes que delatar a una mala persona. No quiero herir a mi padre. No considero la voluntad de Dios ni defiendo la labor de la iglesia. Aún sigo muy sensible para practicar la verdad. Me rebelo contra Dios. En la iglesia hay malas personas, que por fuera no lo parecen realmente, pero que odian la verdad y se cansaron de ella. ¿Crees que tienen la obra del Espíritu Santo?
Hace mucho que Dios las abandonó. Aunque no las purguen de la iglesia, son malvadas a ojos de Dios y no pueden salvarse. Aunque tu padre se quede en la iglesia, no cambiará para nada. Y eso no beneficiará a los hermanos. Si Dios quiere exponer y eliminar, obedecemos. Sí. Con este asunto por fin he comprendido que Dios salva a unos y elimina a otros, en función de su naturaleza, esencia y conducta desde el principio. Demuestra perfecto el carácter justo de Dios. No podemos ser amables con los malvados por nuestros sentimientos. Tenemos que tratarlos según los principios. Esto concuerda con su voluntad. Sí. Me recuerda las palabras de Dios. El resultado de cada uno se determina según la esencia que surge de su conducta y se determina apropiadamente. Nadie puede cargar con los pecados de otro. Nadie puede recibir castigo por otro. Es incuestionable. Los padres que adoran a sus hijos no pueden tomar su lugar para hacer cosas justas. Ni los hijos obedientes pueden actuar con justicia en lugar de sus padres. Este es el significado detrás de las palabras. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Todos los malvados serán destruidos y todos los justos sobrevivirán. Incluso si los hijos de los malvados actúan con justicia y los padres de los hijos justos hacen el mal. Amén. Dios también dijo, sin duda, el trigo no se puede hacer cizaña y la cizaña no puede hacerse trigo. Todos los que aman a Dios, al final, permanecerán en el reino. Y Dios no maltratará a ninguno que verdaderamente lo ame. Amén. Amén. En verdad, Dios es un Dios justo. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Yusin,